Ya está. Bueno, estamos ahí, ¿no es cierto? Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Gracias por seguir compartiendo con nosotros estos espacios de formación y en particular hoy agradecemos a Camille Chalmers, quien es nuestro invitado. El ciclo Marx y la actualidad en nuestra América, como lo recordamos siempre, se organiza desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, en coorganización con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales, también de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de San Luis, el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FICIP, y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Este encuentro de hoy es el segundo de este ciclo Marx y la actualidad en nuestra América, y tiene por título El marxismo y la revolución haitiana frente a las tareas urgentes de los movimientos anticapitalistas hoy. Eh, es, Se trata de avanzar desde esa lectura de la revolución haitiana de 1804 y su legado hasta la actualidad en las luchas actuales del pueblo haitiano. Eh, Quien va a compartirnos hoy es Camille Chalmers, que realmente es un gusto volverlo a tener, aunque sea ahora en la virtualidad. Eh, nos habíamos, Nos había visitado en Villa Mercedes en un encuentro, en unas jornadas internacionales que se hicieron los primeros días de diciembre del 2017, donde generosamente Camille nos abrió una ventana al Caribe, una ventana que, por cierto, desconocíamos, o que por lo menos en estas latitudes, aquí en el sur, o que a veces nos llamamos latinoamericanos, ignoramos o desconocemos esa, esa zona del Caribe, y que también forma parte de nuestras historias y de nuestros territorios colonizados violentamente, y que fueron, digamos, uno de los elementos, factores, o como lo queramos llamar, para asentar este capitalismo con todas las formas, variantes, matices que desde entonces ahora ha tenido. Camille en aquella oportunidad abrió esa ventana, y realmente a hoy seguimos pensando, y también eh, pensando que es mucho lo que nos falta estudiar respecto del tema, al menos por estos lugares. Y por eso en este ciclo, hoy él está presente. Me gustaría presentarlo a Camille Chalmers como un docente, como un investigador de la Universidad Haitiana, economista, sociólogo, pero fundamentalmente un activista y un militante de las luchas sociales de su pueblo. Entonces, la revolución esa de 1804, que lleva el título de su disertación hoy, digamos, él no es un teórico, sino que es alguien que concretamente está en la lucha de su pueblo, y que ha logrado, me parece, amalgamar, o como decimos las tejedoras,
entramar bien esta cuestión de lo territorial, la lucha, de lo popular, lo social, lo campesino, con todo el mundo de la investigación y académica que él lleva en la universidad. No quiero como restar este tiempo a esto, porque a veces las conexiones no son buenas. Entonces le voy a dar la palabra a Julio para que comience con la coordinación. Y gracias, Camil, por compartir nuevamente con nosotros y seguir construyendo esta utopía que fuiste uno de los que nos ayudaste a soñar cuando recién comenzábamos tímidamente con este centro de pensamiento crítico Pedro Paz, que sos un hacedor también de este espacio. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Bambina. Bienvenido, Camil. Es un gusto que nos acompañes. Yo solo agregar que Camil nos viene acompañando en muchos. Enrique, silenciaste a todos y me silenciaste a mí, parece. Bueno, decía que gracias, Bambina. Bienvenido, Camil. Es muy interesante este desarrollo que vamos a tener hoy. Camil, bueno, es un pensador latinoamericano, caribeño, referente mundial en la divulgación de lo que representa la revolución haitiana. Nosotros estamos queriendo recuperar, comparto con Camil y con todos, queremos recuperar a Marx para pensar este tiempo. Marx nace después de la revolución haitiana. La revolución haitiana es anterior a Marx. Y muchas veces hemos comentado que Marx alude a la Comuna de París como el primer acontecimiento de disputa por el poder por parte de los trabajadores en París. Por eso nos interesa una reflexión teórica, política, cultural, que es lo que le hemos pedido a Camil, sobre la revolución haitiana desde 1804 hasta acá, que tiene que ver con la teoría de la revolución, con los aportes que nos realizó Marx, porque como bien dice Bambina, Camil expresa las luchas concretas actuales del pueblo haitiano en un tiempo de ofensiva brutal del capital, donde el pueblo haitiano lo sufre con mucha fuerza, y por eso en nuestro ciclo que intentamos rescatar a Marx, pero no para quedarnos en una lectura de los textos de Marx, sino queremos ver qué nos puede traer Marx en la reflexión actual, en la tradición de la revolución haitiana, que es un ejemplo de la tradición revolucionaria regional y mundial. Así que sin más, Camil, bienvenido, habilita tu micrófono y te escuchamos. Está apagado tu micrófono, Camil. Sí, muy buenos días. Y para mí es un placer participar a este ciclo de reflexión Marx en la actualidad latinoamericana. Y para mí la experiencia de San Luis hace 5 años ya, 6 años ya, fue una experiencia muy linda, donde aprendí muchas cosas y intercambiamos con mucho placer con intelectuales de Argentina en una zona que no conocía, porque siempre conocía Buenos Aires, pero no conocía San Luis, y fue para mí una experiencia muy linda. Y un gran saludo a todos los dirigentes del Centro Pedro Paz, que hace un trabajo muy importante de reflexión y de acompañamiento de las luchas en Argentina y en el continente latinoamericano. Así que yo voy a hacer algunas consideraciones y yo voy a empezar con el proceso revolucionario de 1804, porque es muy importante
explicar un poco ese proceso revolucionario, cuáles fueron las bases de ese proceso, y podemos ver en este análisis que el instrumento marxista nos ayuda mucho a entender las contradicciones que se desplegaron durante ese proceso revolucionario. En segundo momento vamos a ver las características de la revolución y por qué fue una revolución que conlleva muchas facetas, y es importante ver la interconexión entre estas facetas y lo que explica un poco la gran soledad que Haití va a vivir a partir de ese evento, soledad organizada por los imperios esclavistas, pero también soledad organizada por los nuevos estados latinoamericanos que no querían romper el tipo de relación social que existía antes de la independencia. Y en tercer lugar, vamos a ver que ese momento revolucionario proyecta unos valores importantes, nuevos, y que estos valores deberíamos recuperarlos en los procesos de luchas actuales, porque son sumamente importantes para superar algunas interrogantes, algunos impases de la lucha actual. Y en ese sentido también hay que ver que la Revolución Haitiana de 1804 provocó una respuesta de los imperios, una respuesta brutal, ¿no? Que fue caracterizada por múltiples agresiones, incluyendo la famosa deuda de la independencia de 1825, que tuvo consecuencias muy graves sobre el proceso de construcción nacional en Haití. Y vamos a ver también que ese proceso de luchas populares y de revolución fue la base para el nacimiento de un marxismo haitiano bastante original, y que dentro del contexto del marxismo latinoamericano proyecta algunas preguntas nuevas y sugiere algunos elementos nuevos en la posibilidad de crear un pensamiento crítico que puede ser un instrumento básico para los procesos de cambio revolucionario. Y terminaremos en algunos elementos, algunas consideraciones sobre cuáles son las lecciones de la Revolución de 1804 y cuáles son las lecciones ahora, para hoy, y sobre todo a partir de una lectura de la crisis terrible que estamos viviendo en Haití y algunas preguntas fundamentales que los luchadores están enfrentando hoy. Así que empezamos para ver que la revolución de 1804 se produjo en un lugar particularmente importante en el proceso de acumulación capitalista. Y hay que ver que la producción del azúcar fue un elemento muy importante en la construcción de esa primera mundialización capitalista, con capitales y técnicas europeos, esclavizados de África, territorios en América Latina y en el Caribe, ¿no? Y un mercado de venta del azúcar que, por supuesto, está muy alejado del territorio de la producción y que va a ser una de las bases de la expansión del imperio francés. Así que creo que el azúcar ha jugado un papel clave en ese momento, y también proyecta unas contradicciones que son básicas para entender la construcción del sistema mundo que tenemos hoy, y las contradicciones centro-periferia y toda la jerarquización de territorios nacidos a partir de este contexto. Y la explotación del azúcar dentro del comercio del triángulo, y el hecho que estamos frente a un modelo de producción donde tenemos esclavitud bajo el control del capitalismo. Y hay un autor marxista caribeño que se llama Eric Williams, que escribió un libro muy importante que se llama Capitalismo y Esclavitud, y que muestra la combinación de estas dos formas, de estas dos modalidades. Y es muy importante porque muchas veces
la propaganda oficial sobre el capitalismo lo presenta como un modo de producción sumamente progresista y que fue eliminando formas antiguas de explotación, cuando Eric Williams muestra que una combinación de estas dos formas y que incluso, bueno, hay investigaciones más recientes de marxistas británicos que muestran que las relaciones de producción dentro de las firmas capitalistas, dentro de las empresas capitalistas, heredaron directamente de unos procesos experimentados dentro de las plantaciones esclavistas. Así que eso permite una lectura mucho más fina de la evolución del capitalismo y permite ver la importancia de la explotación del Caribe, de los pueblos caribeños, dentro de ese primer momento de la mundialización capitalista, ¿no? Y yo voy a leer una frase importante, ¿no? Que muestra un poco esta articulación. No la encuentro. Sí. Sí, me mezclaron un poco las láminas. Sí, lo importante es ver que este proceso revolucionario surge en un punto clave y particularmente exitoso de la acumulación capitalista. Y es importante porque también en ese momento es ver que el Caribe también juega un papel muy importante en los procesos de acumulación capitalista, ¿no? Y hay que ver que dentro del proceso de esclavización surgió una contradicción fuerte, porque muy temprano se dieron cuenta del flujo importante de beneficios que generaba la explotación esclavista y la producción del azúcar, y aumentó mucho, muy rápidamente, la cantidad de esclavos, de africanos esclavizados, traídos al territorio haitiano. Y muy rápidamente surgió una contradicción, es que para rebajar los costos de la producción, los dueños y los colonos tuvieron que decir a los esclavos que podían cultivar en un día una parcela de tierra para producir su propia comida, ¿no? Porque anteriormente, cuando había 10.000, 15.000 esclavos, era muy fácil importar desde Europa algunos alimentos, pero a partir del momento que la cantidad de esclavos superaba los 100.000, 150.000, fue imposible esta solución y también era una solución muy costosa. Así que para rebajar los costos de producción, concedieron a los esclavos la posibilidad de cultivar una parcela de tierra solamente los domingos para producir sus propios alimentos. Y eso fue un elemento muy importante en la creación de una nueva cultura agraria, que es la base del campesinado haitiano, y que ha jugado un papel fundamental en la creación de una nueva cultura contrahegemónica que permitió la emergencia del proceso revolucionario, ¿no? Y en ese sentido, hay que ver que esa revolución fue posible porque se construyó una cultura antihegemónica, contrahegemónica, basada en tres elementos fundamentales: un nuevo idioma, el creol; una nueva espiritualidad, el vodú; y nuevas prácticas agrarias a través de lo que llamaban el plaza vivre, que son los lugares donde los esclavos producían sus propios alimentos. Esa combinación de esos tres elementos han hecho nacer una nueva cultura que ha permitido el nacimiento de ese gran movimiento revolucionario. Y también un elemento fundamental que va a acelerar el proceso revolucionario es el cimarronaje, ¿no? Porque los esclavos nunca aceptaron ser esclavos, y desde el inicio hubo un flujo importante de esclavos que huían de las plantaciones para ir a las montañas, y dentro de las montañas estaban creando una nueva sociedad, nuevas formas de producción, nuevas formas de convivencia, y a partir del momento que
se había consolidado ese modo de vivir cimarronaje y podían atacar a las plantaciones. Así que esos tres momentos del cimarronaje son muy importantes e incluso una de las preguntas que hacemos es cómo actualizar ese proceso de cimarronaje, porque muchas veces vemos el cimarrón como alguien que huye, no. El cimarrón es el que no acepta las relaciones esclavistas, que va a crear una alternativa y a partir de ahí ataca a las plantaciones, ¿no? Y se junta con los esclavos dentro de las plantaciones que no aceptan esa fórmula de dominación. Así que es importante ver que dentro de ese proceso de construcción política de la Revolución Haitiana, surge todo un pensamiento crítico frente al colonialismo y a la ideología traída, ¿no? Y hay esa reunión política que llaman falsamente ceremonia vodú Huacaíma, pero que fue un congreso político, ¿no? Que se produjo en agosto del 1791, 14 de agosto, y en ese congreso, ¿no? Buchmann, que es uno de los jefes del proceso, hace un discurso importante donde dice, tenemos que votar al Dios de los blancos que tiene sed de nuestras lágrimas y tenemos que escuchar la libertad que canta dentro de nuestros corazones a todos, ¿no? Así que es una frase que me parece sumamente importante, ¿no? Romper con la visión impuesta desde los imperios occidentales, el Dios de los blancos que tiene sed de nuestras lágrimas, y debemos fundar nuestras acciones, nuestros sueños y nuestras luchas en la libertad que canta dentro de nuestros corazones a todos, rompiendo en el mismo momento la jerarquización racial que era una base fundamental del sistema de opresión instalada en el territorio llamado Santo Domingo en ese momento, ¿no? Así que es importante ver también el papel fundamental jugado por las mujeres en ese proceso revolucionario, porque en los lugares llamados Plaza Vive, donde los esclavos cultivan sus propios alimentos, fue un lugar bastante exitoso y había excedente de producción y había que comercializar ese excedente de producción. Y fueron las mujeres que se encargaron de comercializar el excedente de producción y eso permite conectar las plantaciones, que eran espacios de encarcelamiento donde la gente no podía salir. Pero las redes de conexión entre las plantaciones fue establecida por las mujeres, lo que permitió que en la famosa reunión política del 14 de agosto había representaciones de las 250 plantaciones del Llano Norte. Así que la consigna que fue dada ese día fue respetada en todas las plantaciones y el 21 de agosto se dio un sublevamiento simultáneo en todas las plantaciones. Así que en la creación de esa nueva cultura de resistencia es muy importante subrayar el papel del creol, el papel del idioma, porque los dueños de las plantaciones mezclaban en cada plantación gente de origen distinto. Gente de Angola, por ejemplo, con gente de Dahomey, porque saben que no hablan el mismo idioma, no practican las mismas religiones, así que no podían comunicarse. Y los esclavos inventaron un idioma, inventaron un nuevo idioma que es el creol, ¿no? Y que nacido en el calor de las luchas antiesclavistas, y el creol se impuso de manera tan fuerte que cuando Sontonax redacta la primera declaración de libertad general de los esclavos en 1791, hace una proclamación en creol, porque sabe que es el creol que va a ser entendido por todos y que es ya un idioma que se impone como una nueva herramienta de liberación. Así que también importante ver la dimensión, digamos, mundial de esa revolución, con la conexión con la Revolución Francesa. Bueno, los procesos de construcción de la revolución en Haití empiezan mucho antes de la Revolución Francesa, ¿no? Los historiadores franceses tradicionalmente dicen que la Revolución Haitiana es hija de la Revolución Francesa, lo que es falso, porque ya había un proceso de resistencia
y había un proyecto, un sueño revolucionario desde 1758, mucho antes de la Revolución Francesa, del estallido de la Revolución Francesa. Pero es interesante ver que va a haber una comunicación entre esos dos procesos revolucionarios y la abolición de la esclavitud que se produjo primeramente en Haití influenció los debates de la Revolución Francesa y a pesar de y también mostró los límites de la Revolución Francesa, porque cuando se produjo la Declaración Universal de los Derechos de los Hombres, hombres quería decir hombres blancos europeos. No estaban incluyendo las mujeres, no estaban incluyendo los negros, no estaban incluyendo la gente de Asia, ¿no? Era una cuestión muy limitada. Incluso debates de la Asamblea Francesa muestran esa contradicción, donde muchos de los parlamentarios dicen que hemos hecho esa revolución aquí, pero debemos mantener las colonias y que eso no es válido para la gente de piel negra, ¿no? Así que es importante ese diálogo entre esas dos revoluciones y la revolución haitiana supera de, de lejos los límites de la revolución francesa e introduce un elemento bastante subversivo en la modernidad y también explota los límites de esa revolución recuperada por la burguesía en un proceso contrarrevolucionario que conocemos. Um, Así que, ¿cuáles son las características de la revolución haitiana? Rápidamente. Una revolución anticolonial, una revolución que afirma que no podemos aceptar que la gente que dirige ese territorio están a 7.000 kilómetros. Nosotros, pueblo haitiano, debemos dirigir lo que se está haciendo en nuestro territorio. La primera revolución anticolonial. Una revolución antiesclavista, ¿no? Porque toda la arquitectura social estaba establecida en la jerarquía basada en el color de la piel, y la revolución haitiana afirma tout monde c'est monde en creol, una frase creol que dice todo hombre es hombre, ¿no? Estableciendo una igualdad radical entre todos los hombres y todas las mujeres. Una revolución antirracista que demuestra que lo que llamaban la raza negra había podido desarrollar estrategias de lucha que vencieron a tres imperios, el imperio inglés, el imperio español, el imperio francés, y que eso fue fruto de la estrategia política y militar desplegada por los dirigentes de la revolución haitiana. Así que era muy difícil después justificar la ideología de la inferioridad racial de los negros. Y también una revolución anti-plantación. Hay un debate desde los años 40 entre marxistas haitianos para decir si la revolución haitiana fue también anticapitalista. Y tenemos dos bandos. Hay muchos marxistas que dicen que no, otros dicen que sí. Pero creo que es evidente que la revolución haitiana tenía un componente anticapitalista en el sentido que la producción de azúcar era una producción que exigía inversiones bastante importantes en términos de capital y también procesos productivos importantes en términos tecnológicos y también el hecho que el azúcar producido en Santo Domingo representaba más del 50% del azúcar mundial y que en ese momento, por ejemplo, en Francia, más de 1/5 francés vivía directamente de los beneficios sacados de Haití, ¿no? Así que eso introduce una ruptura bastante importante y cambios en el orden mundial. Por ejemplo, toda la construcción del territorio norteamericano fue posible después de esa revolución porque los soldados enviados por Napoleón en Haití para restablecer la esclavitud tenían también como misión ir a Estados Unidos para seguir la lucha contra el imperio inglés y no han podido hacerlo. Así que el territorio norteamericano se amplió, casi se dobló gracias a la revolución haitiana, ¿no? Y en ese sentido también podemos decir que es una revolución anticapitalista, una revolución antiplantación, porque a partir del momento del éxito de la revolución haitiana, el campesinado haitiano invade las antiguas plantaciones y establece nuevas relaciones de producción
sobre el terreno y trata de construir una economía autocentrada alrededor de las necesidades de la población y eso contrarresta con el esfuerzo del nuevo Estado que va a insistir sobre el mantenimiento de la exportación y de una economía dependiente, ¿no? Así que toda la historia de Haití está atravesada esta lucha entre el campesinado que produce alimentos, que produce para el consumo interno y la necesidad para las clases dominantes de mantener los lazos de dependencia con el capitalismo mundial. Así que también es importante ver que la revolución haitiana hace emerger algunos valores importantes. Y primero hemos señalado la cuestión de la igualdad radical, tout monde c'est monde, todo hombre es hombre, y una igualdad radical que está muy bien expresada en los primeros textos, en la Constitución de 85, por ejemplo, de 1805. Y la revolución haitiana introduce un elemento fundamental que es la conexión entre las luchas de los pueblos indígenas y las luchas de los pueblos venidos de África. Y Dessalines hace un gesto espectacular, ¿no? Quitando el nombre bautizado por el imperio francés, que era Saint-Domingue, y recuperando el nombre taíno, que es Haití, ¿no? Que es un gesto muy significativo para mostrar esa necesaria conexión entre el pueblo que había sufrido un genocidio casi total, porque la población de taínos pasó de 1 millón de personas a menos de 20.000 en menos de 30 años. Así que fue un genocidio total, ¿no? A pesar que en el territorio ya no había taíno prácticamente, pero Dessalines recupera el nombre taíno, ¿no? Y afirma la necesidad de la conexión entre los primeros habitantes de esa tierra y los traídos de África. Creo que es un gesto sumamente importante, sobre todo cuando hablamos de la conexión entre varios sujetos populares hoy en América Latina. Y Dessalines, por ejemplo, habría creado en el Ejército Libertador un régimen que llamaban los Incas, ¿no? Recuperando la imagen de los Incas, de la resistencia de los Incas frente al Imperio Español. Y declaró en uno de sus discursos, he vengado América. Es decir, que es una revolución que tiene una proyección más allá de las fronteras del territorio haitiano y que afirma esa solidaridad necesaria con los pueblos anteriores y los pueblos que luchan actualmente. Y es una revolución también que afirma un proceso de desracialización de las relaciones sociales, ¿no? Y también en la primera constitución de 1805 dice claramente que toda persona, cualquier sea su origen, su color, su religión, puede ser haitiano en el momento que decide luchar contra la esclavitud. Es decir, que redefine la cuestión del Estado-nación, que no está basada en una cuestión étnica o de sangre, pero que es haitiano el que tiene un proyecto de convivencia basada en la libertad y en el respeto de la dignidad humana. Así que hace una revolución ideológica fundamental, ¿no? Donde define que toda la gente que asume ese proyecto de libertad es haitiano. Y es muy interesante porque al mismo momento que afirmaba que todos los haitianos son negros, al mismo tiempo otorgaba la nacionalidad haitiana a soldados de Polonia y de Alemania que habían abandonado el ejército de Napoleón para juntarse con el ejército revolucionario. Eso muestra claramente que para él la palabra negra no tenía nada que ver con el color de la piel, pero estaba ligado con un proyecto de convivencia, con una visión y un proyecto de sociedad. Y también es importante subrayar que es un proyecto revolucionario fundamentalmente internacionalista y en el primer presupuesto de 1805, el cuarto puesto en importancia es un puesto donde el Estado haitiano dedica parte de sus recursos a apoyar las luchas antiesclavistas en el mundo.
Y Dessalines, por ejemplo, saca un comunicado y paga a los periódicos, los más grandes periódicos en Estados Unidos, a publicar un aviso invitando a todos los afrodescendientes en América a venir a la Tierra de la Libertad, ¿no? Y también Christophe, que fue un dirigente después de Dessalines, había dedicado algunos barcos de guerra a vigilar el paso de los barcos negreros para liberar a los esclavos que estaban dentro de esos barcos. Así que una visión de luchar contra la esclavitud, pero una perspectiva internacionalista y una perspectiva de contribuir a la lucha de los demás pueblos. Y muy tempranamente, por ejemplo, en las demás islas del Caribe, donde estaba continuando los procesos esclavistas, van a tomar medidas para impedir que llegara en sus costas barcos que vienen de Haití. Por ejemplo, en Puerto Rico, en Jamaica, habían prohibido que los barcos que venían de Haití acostaran en Jamaica, en Puerto Rico, porque estaban portadores de municiones, armas y de la visión de la lucha libertaria, ¿no? Y esto no fue solamente a nivel del Caribe, pero también en Brasil. En Brasil, en 1816, tomaron un comunicado prohibiendo que los esclavos llevaran en su pecho la imagen de Dessalines, ¿no? Así que eso muestra la presencia de esa referencia, ¿no? Como un elemento fundamental en las luchas de la época, y subrayar, por supuesto, que la abolición de la esclavitud que interviene en Haití en 1791, la esclavitud permanece legal en Brasil hasta 1888, permanece legal en Estados Unidos hasta 1862, ¿no? Y en prácticamente la gran parte de los países del continente. Así que también importante subrayar que uno de los valores es la relación entre igualdad y libertad y la necesidad de tener una imbricación entre igualdad y libertad. Bueno, para retomar un poco el concepto de Balibar de ega-libertad, porque muy tempranamente la afirmación de la libertad y de la igualdad también conlleva a poner en cuestión las relaciones de propiedad. Y Dessalines dice, bueno, contra la voluntad de los hijos de los colonos franceses de mantener la posesión de la propiedad de la tierra, dice, nosotros nacidos en África no vamos a tener nada. Así que eso pone en jaque la noción de propiedad, ¿no? Y el hecho que la noción de propiedad y la noción del acceso a la tierra debe siempre estar articulado con la justicia, ¿no? Y la necesidad de fundamentar esa libertad en una democracia económica y la posibilidad de tener acceso a los bienes y los elementos fundamentales de la producción. Así que Dessalines hace una primera reforma agraria, ¿no? Y esa primera reforma agraria va a ser la base de su asesinato porque muchas de las clases dominantes de la época que habían tenido esclavos anteriormente, etcétera, que querían conservar la tierra para ellos nada más. Así que me parece que son elementos importantes. Y, por ejemplo, también afirma Dessalines, bueno, creando un imperio, el imperio Haití, pero dice que la corona no debe ser heredada, es decir, que la corona debe ser electiva, por elección, ¿no? Introduciendo una variante totalmente distinta a lo que la tradición europea de los imperios, ¿no? Así que también elementos antipatriarcales, ya es subrayado la importancia de las mujeres en el proceso revolucionario y muchas veces los testimonios de los soldados franceses decían que estaban muy impresionados por el papel de los dirigentes militares mujeres dentro del Ejército de Liberación, que en la famosa batalla, por ejemplo, de Acreta-Pierrot, una mujer, Marie-Jeanne, dirigió el combate frente al ejército francés. Así que son elementos interesantes que creo que hay que retomar y trabajar
y que pueden ser muy importantes en la creación de una cultura antihegemónica hoy. Sí, y por supuesto, la respuesta de los imperios fue brutal. Y primero fue un silencio total, no pasó nada, ignorando totalmente el proceso de la Revolución Haitiana, creando una cuarentena alrededor de Haití. El Imperio francés hizo una campaña mundial incluso con presiones para impedir que los otros estados reconocieran a Haití, ¿no? Y el elemento más eficaz de esa agresión fue la agresión económica a través de la imposición de una pseudo deuda para indemnizar a los dueños de esclavos y plantaciones. Y ese acuerdo de deuda fue obtenida con una amenaza de 655 cañones alineados frente a la bahía de Puerto Príncipe. Y a partir de 1825, Haití se vuelve endeudado frente a Francia con una deuda enorme que representaba prácticamente el presupuesto global de Francia en esa época, 150 millones de francos oro. Y el pago de esa deuda fue un condicionamiento para reinsertar la economía haitiana de manera subalterna a la economía mundial. Fue un elemento clave. No solamente generó flujos importantes de riqueza, hay estudios, por ejemplo, que muestran que si hacemos una actualización de los flujos pagados por Haití, eso representa hoy más de 115.000 millones de dólares a Francia. Y incluso economistas franceses reconocen que es necesario hacer una restitución y reparación. Y también el hecho que el pago de esta deuda involucró 60 a 68% de los ingresos del Estado. Y muchas veces el Estado haitiano ya no tenía la capacidad de pagar, no tenía liquidez para pagar y tuvo que vender árboles en el mercado mundial para recuperar divisas para pagar a Francia. Así que entramos en un círculo vicioso de endeudamiento, un círculo vicioso de empobrecimiento y una incapacidad de construir un proyecto nacional a la altura de los sueños de los libertadores de 1804. Así que es importante ver que también durante todos los primeros años del siglo XIX hubo intentos de reconquista por los franceses a través de lo que llaman hoy República Dominicana, que estaba ocupada por España, y utilizaron ese territorio para tratar de retomar militarmente Haití, pero no han podido hacerlo. Así que fue un ciclo dominado por muchas contradicciones, porque pudieron matar el proyecto revolucionario representado por las masas cimarrones de 1804 y lentamente construyeron un nuevo Estado neocolonial al capitalismo mundial. Y esto fue reafirmado en 1915 por la ocupación militar de Estados Unidos, que expulsó los capitales europeos, alemanes y franceses, y tomó el control del espacio económico haitiano, generando nuevos procesos de dominación y una nueva división regional de trabajo, haciendo de Haití proveedor principal de mano de obra barata para las industrias capitalistas en toda la región. Para darles una cifra, en menos de 10 años migraron de Haití 400.000 trabajadores campesinos hacia los ingenios azucareros cubanos, ¿no? 400.000 migraron sobre una población total de 2.8 millones, lo que quiere decir que más del 45-50% de la población económicamente activa salió de Haití para ir a trabajar para la industria capitalista gringa en Cuba, y eso se prolongó después con la misma migración forzada de trabajadores haitianos hacia territorio dominicano en los ingenios azucareros. Así que esto nos da un poco la base de la reflexión sobre lo que fue la Revolución Haitiana y por qué a partir de 1804 entramos en una soledad extrema,
porque no solamente los imperios habían identificado a Haití como el mayor peligro, la mayor amenaza frente a sus intereses, pero también los procesos de independencia en América Latina, en el cual Haití ha contribuido de manera masiva, decisiva. Incluso Bolívar en su memoria reconoce que la contribución de Haití, cuando fue a Haití durante 3 meses y regresó con barcos, hombres, armas, municiones, alimentos, que esa contribución fue esencial para ganar a España, ¿no? Pero no pudo eliminar la esclavitud, y hubo independencia, pero no liberación, no emancipación total, porque muchos de los países conservaron las relaciones esclavistas y vieron a Haití como una amenaza, y había que diabolizar, satanizar la revolución haitiana para decir que no vamos a hacer lo mismo, ¿no? En Brasil, por ejemplo, nació todo una ideología que llaman el haitianismo, para decir que fue una revolución de barbarie, ¿no? Así que esas condiciones históricas particulares explican que en Haití nace un marxismo territorializado, un marxismo haitiano bastante original. Bueno, primero hay que ver que mucho de lo que llaman ahora teoría decolonial, hay un pensador haitiano que se llama Jean-Louis Vathey, que escribía en los años 1815, 1816, que escribió un libro muy importante que se llama El sistema colonial desvelado, que echa todas las bases de lo que llaman hoy el pensamiento descolonial. Es decir, que trata de justificar la revolución haitiana y muestra, ¿no?, que lo que fue el sistema colonial, y que la revolución haitiana representa un avance desde el punto de vista humano fundamental. Así que muy interesante reconsultar esa obra de Vathey, que consideramos como una prehistoria del pensamiento crítico marxista haitiano. También a finales del siglo XIX, un autor haitiano importante, Antenor Firmin, que escribe un libro sumamente importante que se llama De la igualdad de las razas humanas, y que demuestra la falsedad científica de las teorías racistas de Gobineau y de otros autores europeos, ¿no? Pero la corriente marxista, que reivindica el marxismo como instrumento fundamental, y también que reivindica el horizonte socialista comunista, nace en 1934, pero dentro de todo el calor de la lucha contra la ocupación militar de las tropas de Estados Unidos, ¿no? Y a partir de 1934 nace un nuevo partido comunista en Haití que se llama PCH, dirigido por Jacques Roumain, que conocen quizás, que ha escrito obras novelísticas importantes. Y a partir de ese momento nace un pensamiento marxista bastante original, que no solamente reivindica la tradición marxista como elemento fundamental para la construcción de procesos revolucionarios, pero hace innovaciones importantes dentro de la cultura política marxista. Una de las innovaciones es toda la reflexión sobre la religiosidad y la espiritualidad popular, porque en el marxismo tradicional, bueno, se presenta la religión como opio del pueblo, y Jacques Roumain insiste en el hecho que en la historia haitiana el vodú jugó un papel importante en la construcción del proceso revolucionario y en la construcción de un pensamiento contrahegemónico, ¿no? Y así que muestra que el vodú, como una religión unificadora, jugó un papel sumamente importante, y se presenta como un defensor del vudú frente a las agresiones de la Iglesia Católica, y que hacía campaña contra el vudú visto como una cosa satánica, ¿no? Y varios marxistas haitianos se presentaron como defensor del vudú y muestran la potencialidad de este vudú en la emergencia de un pensamiento crítico y en los movimientos de masa. Así que es una innovación muy importante dentro del marxismo. Y segunda innovación es todo lo que llaman hoy ecologismo, ecosocialismo, etcétera,
Los marxistas haitianos, ¿no? Pensamos, por ejemplo, a Jacques Roumain, Jacques-Séphane Alexis, siempre han insistido sobre esta relación metabólica con el medio ambiente y muestran muy claramente el vínculo que existe en la destrucción de los trabajadores como elemento básico de las plusvalías y también la destrucción de la naturaleza. Y es muy llamativo porque en esa época muchos marxistas presentaban las inversiones directas como un elemento fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas, para crear un proletariado que después va a ser un elemento de la revolución socialista, ¿no? Pero desde los años 40, Jacques Roumain y Jacques-Séphane Alexis luchan contra la llegada de los capitales estadounidenses y se alian a la economía campesina y dentro de esa alianza producen obras teóricas y obras literarias para mostrar la importancia de la defensa de la economía campesina, la defensa del patrimonio cultural y natural del país frente a las agresiones del capitalismo yanqui. Así que son dos elementos muy importantes en este marxismo haitiano y el hecho también que hay un intento de conexión entre sujetos potencialmente revolucionarios. Y hay un autor que llama eso un marxismo indo-afro nuestro americano, indo-afro criollo nuestro americano, mostrando todo el potencial revolucionario de los pueblos oprimidos, ¿no? Y la necesaria conexión entre las luchas de esos pueblos. Así que podemos decir que hay mucha similaridad, por ejemplo, entre Mariátegui y Jacques-Séphane Alexis, en insistir sobre el campesinado como probable sujeto revolucionario dentro de los procesos de lucha antiimperialista. Así que creo que no sé si hay tiempo todavía, pero quería terminar esta charla para ver un poco las lecciones para hoy, ¿no? Hoy Haití está viviendo una crisis muy grave, ¿no? Que está conectado, por supuesto, con la crisis global del sistema capitalista, pero una crisis caracterizada por un desplomo total en términos, por ejemplo, estamos viviendo 4 años de crecimiento negativo, la depresión económica, una crisis cambiaria que hace que el valor de la moneda nacional perdió 50% de su valor en los últimos 12 meses. Estamos en una inflación tremenda de más de 50%. El precio de los combustibles aumentó de 260%. Y todo eso sucede sin aumento de salario, con la congelación del salario mínimo. Eso uno se puede imaginar eso lo que significa para la vida de los trabajadores, que ahora es la primera vez en Haití que tenemos 5.2 millones de personas en inseguridad alimentaria, cifra que ha doblado con respecto a 2016. Es decir, que tenemos una situación terrible. Y bueno, es significativo ver que el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar un comunicado aplaudiendo al gobierno actual por el aumento de las recetas fiscales, de los ingresos fiscales, y por supuesto muestran el papel fundamental de esas políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional en crear hambres, desesperación y destrucción de las economías nacionales. Y paralelamente a esto, una crisis institucional política. Saben que asesinaron al presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021 y fue reemplazado por un tipo nombrado por un tuit del imperialismo, un tuit de BINU, de la dirigente del BINU, que era una norteamericana, que nombra a M. Ariel Henry como primer ministro sin ninguna base legal constitucional o ninguna legitimidad popular. Y este gobierno sigue prolongando las políticas de la extrema derecha en Haití, que gobierna Haití desde 2010 y que tiene como visión cambiar la constitución nacional para
extraer todas esas ganancias democráticas del pueblo para reconcentrar el poder alrededor del jefe de Estado y organizar elecciones controladas para mantener al poder los elementos de la extrema derecha. Es importante ver que para Estados Unidos la crisis haitiana es una crisis prioritaria porque desde el punto de vista geopolítico para Estados Unidos es clave el control de la cuenca del Caribe y quieren evitar una eventual alianza política entre Haití, Cuba y Venezuela. La presencia de Cuba y de Venezuela impide que el imperialismo controle toda la cuenca del Caribe, pero una eventual alianza con Haití cambiaría bastante fuertemente las relaciones de fuerza a nivel de la cuenca del Caribe. Por eso insisten mucho para este control vertical sobre el sistema político haitiano y que están proponiendo otra vez una intervención militar cuando sabemos que la violencia está nutrida por bandas que están articuladas a las fuerzas conservadoras y al imperialismo para neutralizar el proceso de movilización popular de los años 2016-2020, que era una movilización popular antisistémica y que estaba presentando reivindicación que amenazaba los intereses del imperialismo. Así que es muy importante hoy reinsertar el proceso de la lucha haitiana en la visión global de la construcción de la revolución latinoamericana. Y en ese sentido es muy importante toda la reflexión sobre los sujetos de la revolución y las interconexiones a construir entre los sujetos de la revolución y el papel del campesinado, ¿no? Y que en Haití juega todavía un papel clave en la resistencia, ¿no? El modelo del Estado, ¿no? Romper con el Estado heredado de la dominación colonial. Y en ese sentido hay un testimonio muy interesante de C.L.R. James. Todos ustedes conocen la obra de C.L.R. James, Black Jacobins, que muchas veces criticamos con la referencia poniendo la revolución haitiana dentro de un proceso francés, cuando la revolución haitiana nació de la lucha de las masas desde mucho décadas anteriores a la revolución francesa. Pero sí hay una relación porque la revolución francesa permitió agudizar las contradicciones entre los hijos de los dueños de esclavos que querían tener autonomía para comerciar con Estados Unidos, romper el sistema del esclavicismo, etcétera. Así que sí, hubo una conexión, pero no podemos decir que hubo una repetición, como se presenta muchas veces. Así que una reflexión, y C.L.R. James, que fue consejero de Nkrumah en Ghana, dice que a pesar que las masas populares han podido tener victorias importantes desde el punto de vista político, incluyendo ocupando espacios importantes de los aparatos políticos, pero él considera que fue un freno para el desarrollo de las revoluciones populares en África en los años 60, el hecho de que esos países han copiado el modelo de Estado heredado de Europa. Así que esa reflexión sobre el modelo del Estado es fundamental para salir de los impases actuales, ¿no? Es importante la reflexión sobre la relación entre partidos políticos y movimientos de masa, ¿no? Y cómo crear nuevas sinergias entre partidos políticos y movimientos de masa y también vemos todos los errores que estamos haciendo sobre la relación entre movimientos de masa y gobiernos progresistas en ese momento, que desemboca muchas veces en impases desde el punto de vista del avance de las luchas populares. Y también la cuestión de la modernidad, ¿no? Y creo que los valores proyectados por la Revolución Haitiana permiten una superación de la modernidad europea afirmada como universal y única, ¿no? Y permite reconstruir las relaciones entre los pueblos a partir de una nueva base civilizacional. Y en ese sentido me llama mucho la atención el proceso del cimarronaje y la posibilidad de actualización de ese proceso del cimarronaje. ¿Qué quiere decir hoy? No aceptar vivir bajo el esquema de regulación capitalista,
qué quiere decir crear espacios alternativos y qué quiere decir a partir de esos estados, esas experiencias alternativas, atacar el sistema capitalista de frente. Muchas gracias. Muchas gracias, Camil. Más que interesante presentación, amplia presentación, con ganas de escuchar más. Ahí hay una pregunta en el chat que está haciendo Ailín Pieres, que la conociste también cuando anduviste por San Luis en el 2017. Es larga para leerla, quizás Ailín, si tú quieres, puedes verbalizarla. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí, no, bueno, muchas gracias, Camille, por la claridad y por el tiempo. No, que había visto que vos en otras oportunidades has dicho en esto que estabas contando del proceso de Haití actual, que muy bien vos nos traes con esto, con la historia de Haití, porque para entender lo que sucede hoy hay que entender la historia de Haití, pero bueno, vos has dicho que Haití es un laboratorio de nuevas formas de intervención y control de dominación en América Latina. Y que encima, bueno, en particular, siendo cómplices muchos países de América Latina de, por ejemplo, esta ocupación que ha hecho la ONU, que hizo la ONU con esta intervención humanitaria que hacían en Haití. Bueno, yo preguntaba si esto es parte de la arremetida que está llevando a cabo un imperio que hoy está en proceso de decadencia, en esta puja que tiene en particular con China en particular con el resto del mundo también, si es parte de esa arremetida como proceso de decadencia de su propio imperio y que esa arremetida está viniendo en particular contra América Latina y el Caribe. Y en particular también preguntarte por el proceso de las elecciones que están llevando a cabo, o sea, el proceso de transición después de estas luchas populares que se dieron en Haití, preguntarte si sobre ese consejo de transición que se armó, que supongo que considerarás que debe ser todo, bueno, orquestado y que no es realmente popular ese consejo de transición que se ha conformado. Bueno, ¿qué opinión tenés sobre ese consejo de transición y cuáles son las salidas reales y legítimas para elecciones libres y terminar con ese estado colonial que vos decías que existe en Haití? Eso. Gracias, Ailín. Camil, ¿preferís escuchar otras preguntas o querés ir comentando una a una? Otras preguntas. Bueno, muy bien. Mm. Aquí Alicia Naveda. Alicia, si querés verbalizarla, habilita el micrófono, si no te la leo yo. No, léela, Julio, gracias. Estoy con proceso gripal. Bueno, gracias, Alicia. Alicia Naveda de San Juan dice, excelente presentación del doctor Chalmers, muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Qué posibilidades de organización cree usted que tiene el pueblo haitiano ante este avance expoliativo del capital? ¿Qué oportunidades de organización, resistencia, reexistencia identifica? ¿Con quiénes? Gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta, comentario, sería bueno hacerlo ahora. Yo aprovecho, no sé si Hugo, Beatriz, en su carácter de co-coordinadores, quieren hacer algún comentario, pero yo quería plantearte alguna cuestión, Camil. Una me llama mucho la atención, impacta lo que vos llamás diálogo entre la Revolución Francesa y la Revolución Haitiana. Tiene que ver con el tiempo en que eso ocurre y me parece que eso da mucho para pensar en términos de la categoría revolución. Bueno, la Revolución Francesa es eminentemente una revolución burguesa. Digamos, es una expresión representativa del poder político
de la clase social hegemónica que construye el capitalismo. Y la revolución haitiana es antiesclavista, bueno, diste todas las características. Entonces, en ese sentido, preguntarte cuál es el diálogo de la revolución cubana con la revolución haitiana. Vos mencionaste la importancia de la cuenca del Caribe y mencionaste Cuba, Venezuela y la potencialidad de Haití. Bueno, Venezuela en su momento introdujo la categoría socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿cuál es el diálogo entre la tradición de la revolución haitiana con la revolución cubana en los años 60 y todo su impacto en la región latinoamericana y caribeña, y los nuevos vientos que soplaron con la reinserción del debate por el socialismo con Venezuela y otros procesos en la región? Y una última cuestión vinculada a estos temas es Haití comparte territorio con República Dominicana. ¿Por qué es tan diferente, tan distinta la percepción de las poblaciones de Haití y Dominicana respecto de los distintos temas que has planteado en tu presentación? Bueno, hasta ahí, y Germán, desde Mendoza, quiere hacer una pregunta o comentario. Adelante, Germán. A ver qué. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Camil y a los organizadores de esta iniciativa aquí. Tantos elementos aportan para la comprensión de la historia, pero también para la comprensión del presente. Y en función de eso, en relación a todos los elementos que aportó Camil para la comprensión de la situación actual haitiana, quería saber si hay alguna organización colectiva, una especie de articulación de alguna alternativa frente al desarrollo de esta crisis que se está dando en Haití. Si después de todo este proceso de movilización popular ha empezado a surgir alguna alternativa en lo político, en lo social, para afrontar este proceso de lucha. Si ha tenido algún saldo en ese sentido. Muchas gracias, Germán. Bueno, no sé si alguien más, especialmente Hugo, Beatriz, si quieren agregar algo. Si no, le damos a Camil para que haga sus respuestas, comentarios y ampliaciones. Adelante, Camil. Sí, muchas gracias por las preguntas. Bueno, no hay tiempo para ahondar, pero vamos a tratar de hacer algunas consideraciones. Bueno, primero, desde el asesinato de Jovenel Moïse, que es un expediente donde las informaciones no son visibles, hay muy pocas informaciones claras sobre lo que pasó realmente. Una cosa bastante increíble que un personaje protegido por otros 800 policías ha muerto sin que su protección no ha reaccionado, ¿no? Y es evidente, ahora los elementos muestran que en el grupo de mercenarios que cometió el crimen había 2 personas que eran funcionarios del FBI y de la DEA, no funcionarios de la DEA. Así que es evidente que son gente que no podían actuar sin recibir órdenes de sus superiores, ¿no? Y Estados Unidos está haciendo todo lo posible para captar los elementos que podrían permitir esclarecer exactamente las responsabilidades. Y así que desde julio se ha desatado un proceso de concertación política muy interesante que ha culminado en un acuerdo que llaman el Acuerdo de Montana, que es un acuerdo asumido por más de 1000 actores sociales y políticos que propone lo que llaman una transición de ruptura, ¿no?
una transición que permite organizar las bases para lanzar un nuevo proceso, un nuevo proyecto nacional y responder a los desafíos más importantes para el pueblo haitiano. Pero frente a eso, y el mismo día que se estaban reuniendo en Montana, Estados Unidos, a través del jefe del BINU, Madame Lalim, que es una norteamericana, salió un tuit donde nombra a Ariel Henry como primer ministro para reemplazar al presidente asesinado. Y esto, por supuesto, sin ninguna base constitucional, sin ninguna base legal. Y está muy claro que es un gobierno que está totalmente al servicio del imperialismo norteamericano, que obedece a todo lo que dice Estados Unidos. Y también es un gobierno que está siguiendo el proyecto de la extrema derecha que tomó el poder, que se acaparó ilegalmente del poder en el 2010 y que tienen como objetivo ahora reorganizar la economía a favor del capital norteamericano, sobre todo a nivel de las zonas francas, a nivel de la agroexportación, a nivel de la explotación minera de oro y cobre, y también a nivel de organizar zonas francas financieras. Y esos son esos 4 elementos que tienen como proyecto. Y para realizar ese proyecto es muy importante marginalizar todo lo que es izquierda, todo lo que es crítico, todo lo que es actores populares. Y para hacer eso, organizaron grupos de pandillas armadas, ¿no? Y esos grupos de pandillas armadas reciben municiones, armas de manera ilimitada y benefician de una impunidad casi total. Y hay una articulación muy visible entre el gobierno y esas pandillas, ¿no? Y el papel fundamental de esas pandillas, cuando uno hace una cartografía de esas pandillas, sobre todo en Puerto Príncipe, sobre todo en la capital que existe ese fenómeno, se ve que están en los lugares donde se han producido movilizaciones más contundentes en los años 2016 hasta 2020. Es decir, que esas pandillas tienen como objetivo neutralizar, romper el proceso de movilización popular y benefician del apoyo de las fuerzas dominantes, ¿no? Y así que este gobierno no tiene ninguna sensibilidad popular, por supuesto, y también es un gobierno que trata de legitimarse, y es en ese proceso de intento de legitimación que han creado un órgano nuevo que llaman Alta Consejo para la Transición, y están instrumentalizando a Mirland Manigat, que es una profesora muy respetada, pero que la están utilizando para tratar de mostrar que realmente ese consejo existe. Pero este consejo no existe y tiene como papel simplemente trabajar como consejero del primer ministro, no tiene ningún poder autónomo, ¿no? Y es una burla, una farsa para contestar a la crítica de la oposición que dice que tenemos que regresar a un ejecutivo con 2 cabezas para regresar al espíritu de la Constitución de 87. Es decir, que este Consejo de Transición no tiene legitimidad, no tiene legalidad y no tiene tampoco ningún espacio de poder para romper la dinámica actual y conducir al país a elecciones en un ambiente de serenidad y para un debate político sano y abierto. Es decir, que, y de hecho, lo que han hecho, existen desde diciembre y hasta ahora no han podido hacer nada en términos de actos políticos que podrían empezar a bajar el nivel y la intensidad de la crisis. Así que frente a eso, y estoy contestando a la primera pregunta, que el Alto Consejo de Transición no es un elemento de alternativa, al contrario, es un elemento para legitimar lo inaceptable. Y así que para contestar a la pregunta, ¿qué alternativas? Y hay que decir que primero, esta concertación política que se llama Montana ofrece las bases
para realmente construir una transición de ruptura. Y por supuesto, nosotros es una concertación política muy amplia, muy amplia, demasiado amplia, ¿no? Que tiene muchos intereses distintos adentro, pero representa un poco un consenso mínimo que permitiría romper un poco el impasse en el callejón que estamos ahora. Pero esta propuesta está combatida por Estados Unidos, por las fuerzas dominantes, por los medios dominantes, ¿no? Y podemos decir también que uno de los argumentos más importantes de Montana, que era la movilización popular, se ha logrado controlar y que ahora estamos en una situación donde el pueblo no entra en proceso de movilización callejera desde casi un año, y eso es el efecto de la crisis económica gravísima y también el efecto de algunas medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos que abrió una posibilidad de migración hacia Estados Unidos, migración masiva, donde ya migraron el plan Biden, que está para Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ya se fueron de Haití más de 30,000 jóvenes, ¿no? Y se inscribieron 580,000 para migrar a Estados Unidos, ¿no? Lo que por supuesto hace cambiar un poco el foco de la movilización y muchos jóvenes desesperados, sin empleo, en una situación casi de hambre, ven la migración como una alternativa. Así que la utilizan también como elemento para destruir las organizaciones. Por ejemplo, nosotros en nuestro partido hemos perdido algunos cuadros bastante importantes que están migrando a Estados Unidos en este plan Biden. Así que la alternativa existe desde el punto de vista teórico. El plan propuesto por Montana es disponible. Si te interesa, la podemos socializar. Pero no tiene por el momento los argumentos para imponerse en el plano político, porque el plano político está ocupado por el gobierno y también el accionar de las pandillas paramilitares que frenan mucho el impulso de la movilización en los barrios populares de Puerto Príncipe. Así que nosotros estamos luchando para no solamente que ese espacio de concertación sea reforzado, para crear nuevos lazos entre el espacio de concertación y la movilización popular, y también para realmente trabajar sobre la imagen global, porque a nivel internacional hay muy poco conocimiento sobre lo que pasa en Haití, y también es importante mostrar que hay actores sociales y políticos muy activos que están resistiendo. Incluso el 24 de abril se produjo un evento importante porque cuando las pandillas armadas atacan los barrios populares, muchas veces la gente huye, ¿no? Pero el 24 de abril hay un barrio que se llama Canapé Vert que resistió y que pudo obtener un triunfo militar. Y a partir de ahí nació una nueva confianza en las fuerzas populares, y muchos barrios se están organizando, creando autodefensa comunitaria, ¿no? Y en algunos lugares con apoyo de algunos policías, ¿no? Así que es un proceso nuevo que para nosotros hace parte de la posibilidad de entrar en una nueva dinámica de movilización frente a la represión y frente a todo el sistema de dominación impuesto por Estados Unidos. Así que sí tienes razón, la violencia, el hecho, la utilización de las pandillas hace parte de lo que hace Estados Unidos ahora para mantener su control. Y como dices, la competencia con China es un objetivo fundamental para ellos. Y en el Caribe, China está progresando mucho, ¿no? Ya casi todos los países del Caribe tienen relación con China. China tiene ya más representantes diplomáticos en el Caribe que Estados Unidos, y temen mucho esa relación. Y nosotros pensamos que efectivamente estamos un poco en el corazón de
del problema, en el sentido que el control del Caribe es una cosa estratégica para Estados Unidos, y es por eso que quieren hacer una nueva ocupación militar para afianzar el poderío de la extrema derecha y organizar elecciones controladas para asegurar que realmente pueden conservar el poder. Así que desde el punto de vista organizativo, hay que decir que tenemos una dinámica organizativa bastante fuerte, sobre todo en algunos sectores, como por ejemplo el sector campesino, donde tenemos federaciones campesinas aglutinadas, que son federaciones campesinas socialistas, ¿no? Que afirman su ideología y su identidad política. Tenemos también parte del movimiento feminista que afirma su adhesión al proyecto socialista, ¿no? Así que hay un núcleo importante de organizaciones populares que están en una dinámica de lucha política y de interacción permanente con los partidos políticos de izquierda. Pero esto no es suficiente. Por ejemplo, todo el sector obrero que no tiene ese mismo nivel de conciencia política, y porque han hecho una ofensiva para hacer una dispersión terrible. Tenemos 7 centrales obreras y que están controladas por financiamiento norteamericano, etc. Así que hay que trabajar para realmente crear más fuerzas políticas, y estamos en eso, y hemos creado un instrumento nuevo que tiene ahora 3 años, que es la Escuela de Formación Política Charlemagne Peralt. Charlemagne Peralt fue un dirigente que luchó contra la ocupación yanqui en el 15, y en este espacio de formación política acogemos dirigentes populares de todos los sectores para poder afianzar la visión socialista y la opción de avanzar hacia un proyecto de ruptura revolucionaria. República Dominicana. Así que para entender la diferencia entre Haití y República Dominicana, los elementos históricos son fundamentales, ¿no? Y la idea de los primeros fundadores de la Revolución Haitiana era decir que la frontera es el mar, es decir, que es un solo territorio, ¿no? Y de hecho, los imperialistas europeos, que España estaba ocupando una parte del territorio llamado República Dominicana hoy, van a utilizar ese territorio para tratar de contrarrestar la Revolución Haitiana, ¿no? Y nosotros hemos apoyado, por ejemplo, las luchas libertarias de República Dominicana, y hemos participado en las luchas de los patriotas dominicanos contra España, ¿no? Que desembocó en la proclamación de la libertad de España, de República Dominicana, la independencia en 1844. Pero a partir de 1844 hay una élite que trabajó para crear una conciencia anti-haitiana, ¿no? Y en ese sentido es muy importante ver que Estados Unidos, a partir de los primeros años del siglo XX, invirtió masivamente en República Dominicana y en Cuba, ¿no? Y para modernizar la industria azucarera, y definieron a Haití como proveedora de mano de obra barata. Así que es la base de esa diferenciación económica, donde de un lado tienes unas inversiones masivas. Tienes, por ejemplo, el batey más importante del mundo, la Romana, la más grande del mundo, produciendo azúcar, que es de capital norteamericano y dominicano, utilizando mano de obra barata haitiana. Es en ese sentido, era muy importante mantener a Haití en una situación donde puede ser exportadora neta de mano de obra. Y para ser exportadora neta de mano de obra, por supuesto, hay que crear condiciones muy difíciles en el campesinado, que muchas veces no tiene más alternativa que emigrar. Es decir, que esa diferenciación económica hoy se explica por la división regional de trabajo impuesta por Estados Unidos a partir de los años 1915. Y hay que decir que los trabajadores haitianos juegan un papel clave
en el crecimiento dominicano. No solamente en el sector azucarero, pero ahora en todos los sectores económicos, incluso en las zonas francas, en el sector turismo, en el sector agropecuario. La masa de obra utilizada básicamente es la masa de obra haitiana, y eso permite a la clase dominante dominicana rebajar los costos salariales, ¿no? Y creando enemistad entre haitianos y dominicanos para dividir la clase obrera, ¿no? Y en ese sentido, en Santo Domingo hay toda una construcción ideológica anti-haitiana, racista, xenófoba, ¿no? Que hace muy difícil, a pesar del hecho que en la frontera existe un ambiente de convivencia entre los dos pueblos. Hay matrimonios entre haitianos y dominicanos, hay siempre un ambiente fraternal, y recordamos que los campesinos dominicanos han luchado al lado de los patriotas haitianos contra la ocupación norteamericana, y nosotros, militantes comunistas haitianos, estamos presentes en la lucha de los pueblos dominicanos para defender la dignidad de la República Dominicana frente a la intervención militar del 65, ¿no? Así que los sectores progresistas, los sectores concientizados políticamente, mantienen una relación fraternal, pero hay una ideología muy fuerte difundida por los medios, por los partidos políticos del sistema, para crear muros entre los dos pueblos, para que no tengamos una alianza estratégica entre las fuerzas populares en los dos países. Revolución francesa, revolución haitiana, es una discusión larga. Y lo que sí es cierto es que la revolución haitiana influenció a la revolución francesa, y la revolución francesa también agudizó las contradicciones internas, porque los hijos de los colonos tenían la pretensión de autonomizarse para negociar con Estados Unidos y salir del exclusivismo del comercio de Colbert, de colbertismo, ¿no? Y eso favoreció la lucha de las masas, ¿no? Pero la revolución haitiana es una revolución de las masas explotadas, es una revolución de los trabajadores, y es una revolución dirigida por los trabajadores, y que desemboca en un proyecto realmente muy avanzado, pero un proyecto frustrado algunos años después por una contrarrevolución potente animada por lo que quedaba de las clases dominantes anteriores. Y así que, en ese sentido, la revolución haitiana, por su carácter internacionalista, por su carácter radical, anti-esclavista, anticapitalista, inspiró a muchos procesos de lucha en el Caribe, y muchos patriotas puertorriqueños como Betances, por ejemplo, siempre se refieren a la revolución haitiana. Y Fidel Castro, en su entrevista con Frei Beto, reconoce que su conciencia política fue formada en las discusiones con los trabajadores haitianos en las fincas de su padre, ¿no? Y que realmente valora mucho los intercambios que ha tenido con los trabajadores haitianos, que le han explicado lo que fue la revolución haitiana, ¿no? Y le convencieron de trabajar y de luchar contra esa enorme injusticia y las relaciones de explotación salvaje que existían en los batalles de su padre, ¿no? Por eso decide en la reforma agraria, una de las primeras tierras que distribuye es la tierra de su padre, ¿no? Así que hay una conexión muy interesante entre la revolución haitiana y la revolución cubana, y es el único lugar, por ejemplo, Cuba, donde los migrantes haitianos tienen respeto. Es el único lugar donde se respeta la cultura haitiana. Es el único lugar donde se enseña el creol en la universidad. Y, por ejemplo, las emisoras de radio en creol están prohibidas en Santo Domingo, a pesar que tenemos más de 800,000 haitianos viviendo en Santo Domingo. En Cuba no. Y en el 68, Fidel Castro organizó una ceremonia en la Plaza de la Revolución, diciendo que en reconocimiento de la contribución de los trabajadores haitianos a la construcción de la riqueza azucarera de Cuba, otorgaba la nacionalidad cubana a todos los hijos y hijas de trabajadores haitianos migrados allá en los años 15-20, ¿no? Y fue una ceremonia muy bella donde realmente
los migrantes haitianos tenían ese reconocimiento por las contribuciones que había hecho en la construcción de la economía cubana. Y hoy, dentro de la crisis que estamos viviendo, hay una brigada médica cubana presente en Haití. Y una brigada médica cubana que llega a veces a 600 médicos presente en todos los lugares. Y hubo un triángulo interesante, financiamiento de Venezuela en el tiempo de Hugo Chávez, y la brigada cubana está integrada a las comunidades rurales haitianas. Y nunca la brigada cubana ha sufrido episodios de inseguridad, nunca. Están totalmente integrados y la gente reconoce que el aporte que hacen para reforzar el sistema público de salud, a pesar del hecho que el Estado no ofrece las posibilidades de maximizar los beneficios de ese aporte a la salud pública en Haití. Así que creo que también en el diálogo entre Revolución Haitiana y Revolución Cubana es muy importante la transición que se está dando en Cuba, que ya se dio, de abandonar la visión soviética de la organización de la producción agrícola y de reconocer la importancia del campesinado, de la economía campesina, y el diálogo entre economía campesina haitiana y economía campesina cubana es una cosa fundamental. Nosotros en PAPDA invertimos mucho para visitas de campesinos a campesinos. Por ejemplo, brigadas de campesinas cubanos vienen a Haití a vivir 8 o 6 meses y haitianos van a vivir a Cuba y con el ANAP, por ejemplo, que es la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, que agrupa a 260,000 pequeños campesinos, para realmente haya intercambio de sabiduría, de conocimiento, de técnicas, y que en Cuba eso permite reforzar el proceso de la agroecología, ¿no? Y todas esas técnicas, por ejemplo, la conexión entre ganadería y agricultura que existe todavía en Haití, que había sido abandonado en Cuba, que ahora se está retomando. Así que es un diálogo sumamente interesante y sobre todo que a nivel de las universidades y de la investigación en Cuba hay un potencial enorme que permite que toda esa sabiduría y los conocimientos del campesinado haitiano sea sistematizado y puede ser apropiado por todos los que luchan por una nueva visión de la producción agrícola y de la producción de alimentos. Sí, yo creo que, no sé si había otra pregunta. Excelente, Camil. Sí. Excelente. Si podés leer los comentarios que están en el chat, ya estamos pasados de hora, pero obviamente da gusto quedarse, escucharte. Comentarios muy elogiosos, son muy útiles tus aportes para recuperar la experiencia de la tradición revolucionaria de ese pueblo empobrecido por el capitalismo contemporáneo. Simplemente comentarte que en más de una oportunidad acudimos al ejemplo de Haití de cómo el imperialismo, el capitalismo, no abandona un solo territorio. Puede ser el territorio más empobrecido, pero en el territorio más empobrecido hay potencialidad de extraer plusvalor. O sea que la inserción subordinada, explotada de Haití en la economía capitalista mundial es una afrenta a los pueblos del mundo, y para nosotros es muy importante conocer esta tradición, esta experiencia, hacer conocer lo poco conocido, que obviamente los sectores hegemónicos dominantes no quieren dar a conocer la historia del pueblo haitiano, mucho menos las lecciones de su revolución. Así que para nosotros es un aprendizaje fabuloso. Ahí están todos los agradecimientos en el chat. Realmente muy útil tu participación, te agradecemos mucho y ojalá te podamos seguir teniendo en este ciclo que va cada 2 martes. La semana que viene vamos a continuar con
con Mariátegui, con Marx, Mariátegui y lo que todo eso aporta para pensar la revolución en nuestros días. Vos hablabas de las dificultades del pueblo haitiano hoy, y claro, la ofensiva sobre los pueblos de América Latina y el Caribe es brutal hoy. Por eso hay que recuperar la revolución haitiana, hay que recuperar la revolución teórica política de Mariátegui, traer a cuento a la revolución cubana y seguir pensando en estas dificultades en términos de revolución. Así que realmente, Camil, muchísimas gracias por tus aportes. Obviamente esta grabación va a estar subida en YouTube para poder difundirla y continuar con nuestro ciclo. Así que gracias por tu tiempo, por disponibilidad y tu compromiso permanente con la lucha del pueblo haitiano y los pueblos del mundo. Muchas gracias. Fuertes abrazos revolucionarios. Eso. Está bien. Saludos a todas y a todas. Muchas gracias por estar allí. Chau, chau. Saludos. Chao, chao.